aquí entre dos. Prácticamente ya una realidad la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, un cambio importante que se va a aplicar de manera gradual entre este año y 2030. Por eso esta mañana saludamos con mucho gusto al secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué es lo que sigue después de que 22 congresos locales ya aprobaron precisamente esta reforma laboral? Pues bueno, primero, como es una reforma constitucional y bien hace referencia, requiere el que ya una vez aprobada por los congresos de las entidades federativas, la mayoría de ellos, se haga la declaración de constitucionalidad, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, y con ello ya empezaremos un periodo muy importante que será de preparación, de adecuación de todas las condiciones que nos permitan a las empresas y a los negocios que justamente empezarán así la gradualidad para sus trabajadores año con año, y esto a partir del año 2027. Entonces, año 2026 será para la Secretaría de Trabajo un año muy importante porque vamos a estar trabajando de manera muy estrecha con todos los sectores de la economía, representantes de los empleadores, para también ir conociendo cuáles son sus planes de adecuación sobre esta reducción que no implique ningún impacto dentro de los salarios de las personas trabajadoras ni tampoco en sus prestaciones. Entonces, pues nuevamente, una vez más, como dijo nuestra presidenta, pues vamos avanzando en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y atendiendo una demanda histórica que se había quedado pues básicamente sin atención por muchísimos gobiernos, y no es sino hasta la cuarta transformación que estamos dando este avance sustancial en la mejora de condiciones de vida de las personas trabajadoras del país. Y en ese sentido, secretario Marat Bolaños, ¿qué significa para los trabajadores, para las trabajadoras de este país, el que se tenga esta reforma laboral que implica la disminución de las 48 a 40 horas laborales? ¿Qué significa para ellos y ellas? De entrada, lo que estamos buscando, como ya se ha también visto en muchos otros países en donde se ha hecho esta reducción de la semana de trabajo, es abonar al descanso de las personas trabajadoras de México. México es uno de los países que más trabaja en el mundo, y lo que queremos es que pues primero se reconozca ese valor al trabajo de las personas trabajadoras en el país, pero por la otra, que existe el tiempo suficiente para descansar y con ello también tiempo para la familia, para una vida más equilibrada entre el trabajo y la vida comunitaria, que es lo que queremos también, pues que haya un mejor desarrollo humano de nuestras personas trabajadoras en el país, y por eso también estamos esperando con ello pues que haya un mayor bienestar. Secretario Marat Bolaños, también usted ha dicho que va a ser una reforma que se irá implementando de manera gradual. ¿Qué significa esto? Bueno, esto, el seguimiento, primero las recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se hace una recomendación expresa de que vayamos haciendo una reducción de manera gradual del tiempo para que le demos el tiempo suficiente también así a las unidades económicas de adaptación de este cambio que es pues evidentemente muy grande para todas y todos. Y esto además implica que hagamos en México una reducción que va de 2 horas por año. Entonces, a partir del año 2027 serán las primeras 2 horas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si trabajabas 48 horas, es decir, 6 días a la semana, pues tendrás, supongamos el día sábado, solamente que trabajar 6 horas ese día. El siguiente año, 2028, ese sábado que anteriormente trabajaba 6, ahora serán 4, y así sucesivamente para que finalmente en el año 2030 pues se tenga esa semana de 40 horas y pues en el caso de las personas que trabajan 8 horas, asegurar que tengan 2 días de descanso a la semana. ¿Cómo explicarle a los trabajadores, a las trabajadoras, que esta reforma no va a implicar cambios en sus prestaciones y en sus salarios? ¿Es así, secretario Marat Bolaños? Sí, por supuesto, esta reforma no es una medida que busque, digamos, reduciendo el tiempo de trabajo, que se haga una reducción de su ingreso o de sus salarios. Lo que estamos haciendo es nuevamente pues revalorar el trabajo de las personas trabajadoras en el país, valga la redundancia, y esto lo vamos a lograr primero pues con esa gradualidad para que el impacto no sea trasladado en absoluto a los trabajadores, y finalmente pues asegurándonos desde la Secretaría de Trabajo que por el mismo tiempo, digamos, o ahora por el mismo salario, digo, con un tiempo distinto,
momento no haya ningún tipo de reducción esto en el ingreso, y eso pues vamos a estar muy pendientes y agradecerles también a todos los trabajadores porque pues seguramente también en conciencia de este nuevo paso que vamos a dar en la revolución de la vida laboral, pues también sabrán comunicar a la autoridad laboral en caso de que así sea necesario, pues cuando haya algún tipo de negación de sus derechos, esto en términos de ahora cuánto van a trabajar a la semana. Por otra parte, hay algunos sectores, sobre todo que tienen que ver con los empresarios. Hablo de la Canacar, que recientemente leímos una publicación que decía, esta medida va a provocar problemas a las pequeñas y medianas empresas del país, esta reducción de las horas de trabajo. ¿Qué nos puede comentar, secretario? Bueno, primero que nuevamente, en otros países ya han avanzado en esta materia. México en ese sentido no es una anomalía, es más bien un país que nos habíamos tardado mucho, como ya dije, por decisiones de gobiernos que anteriormente pues simplemente no tomaron en cuenta el tiempo de trabajo de las personas en México. Entonces, en esto ya hay mucha experiencia y por eso también entender que a través de la gradualidad tenemos la posibilidad de que haya un mayor aumento, digamos, del tiempo para descanso, y que esto también le dé pues la oportunidad a las empresas para que puedan también irse adaptando. Entonces, muchas micro, pequeñas, medianas empresas también a través pues de 4 años de esta gradualidad les dará la oportunidad para esa adaptación sin mayor contratiempo. Hay algunas expresiones de que, por ejemplo, la reducción de los turnos podría obligar a estas empresas a tener más plantillas de trabajadores. ¿Esto podría ser pues algo que lo pudieran aplicar, secretario? Bueno, pues esto habrá que dar seguimiento, pero en principio lo que estamos viendo, como ya mencioné, es que sobre todo de este tiempo suficiente, un tiempo de cerca de 4 años, pues la posibilidad de que todas las empresas, sean micro, pequeñas o grandes empresas, pues revisen así sus procesos organizativos, y que esto nos permita también ir haciendo una adaptación que haga posible una jornada de 40 horas. Como ya dije, esto ha sido una realidad en muchísimos países. México es básicamente el único que está en el marco de las 40 horas semanales, y en esto ya hay mucha experiencia, por eso estamos seguros de que va a haber muy buenos resultados de la implementación. Por supuesto, sobre todo resultados que tienen que ver con la calidad de vida, porque hemos leído también varias investigaciones en el sentido de que los trabajadores y las trabajadoras de este país pues son los que más trabajan, secretario Marat Bolaños, a nivel mundial. Efectivamente, pues ya mencionaba que México es de los países que más trabajan de la OCDE, y lo que queremos es que pues primero nos pongamos en sintonía con la jurisprudencia internacional, con las mejores prácticas en otros países, y finalmente que eso ya nos lleve también a que haya un beneficio real en las personas en México, en sus familias, que puedan tener más tiempo para el descanso, para el recreo, incluso para pues la cultura, el deporte, y eso lo vamos a lograr con la semana de 40 horas. Y sobre todo que también hay investigaciones que revelan que una persona que tiene un descanso tanto físico como mental es más productiva o puede ser más productiva, y esto está comprobado científicamente, secretario. Así es, efectivamente, lo que hemos podido rastrear también de diversas investigaciones es que a través de la reducción de la jornada, al estar una persona con mucho mayor descanso, primero lo que pasa es que reduce los accidentes de trabajo. También da la oportunidad a que también con mayor descanso pues haya también una mayor participación, digamos, en su actividad económica, y esto sin un desgaste que impacte negativamente en la productividad. Lo que queremos es también que se entienda en el país que la productividad no puede descansar en largas jornadas, en jornadas abusivas. Debe de plantearse sobre la base del bienestar del trabajador, y eso solamente va a pasar en la medida en que tenga mayor cantidad de horas de descanso. Ahora, secretario Marat Bolaños, usted como secretario del Trabajo y Previsión Social, habló recientemente de que para que se ponga en práctica esta medida de un registro electrónico obligatorio. ¿Esto de qué se trata, secretario? Bueno, lo que queremos es también que se refuerce y que la autoridad laboral tenga los elementos suficientes para dar seguimiento y vigilancia a la implementación de la semana de 40 horas. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de esta nueva implementación de un registro electrónico del tiempo, que con ello buscamos que pues se dé cuenta del tiempo trabajado por los colaboradores en una empresa, y que también eso les dé muchísima conciencia de cuáles son los tiempos del cumplimiento de la jornada ordinaria y de igual forma de la extraordinaria cuando
así se llegue a requerir, y esto también pues va a ser un gran elemento que nos dará también la oportunidad de dar ese seguimiento. Ahora, los lineamientos sobre este registro electrónico los vamos a publicar una vez que estén aprobadas no solamente la constitucional, que ya estamos ahorita en eso, esta modificación constitucional, sino también las leyes secundarias, que es la Ley Federal de Trabajo, que es lo que seguirá, que tendremos que hacer una modificación simplemente para armonizarla con el cambio constitucional, y finalmente pues ya estaremos dando a conocer los lineamientos de este registro, que nos dará muchas herramientas para poder fortalecer la vigilancia del cumplimiento en la reducción de la semana de trabajo. Así es, secretario Marat Bolaños, pero además usted ha tocado algo muy importante, que es hablar de algo que pues sí, efectivamente no se había tratado, hablar de la calidad de vida de las personas trabajadoras de este país. Usted como secretario del Trabajo, ¿cómo se siente después de haber ayudado a impulsar esta reforma, secretario? Bueno, sin duda alguna, primero pues un gusto y honor poder haber contribuido por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al cumplimiento de este compromiso que ella hizo frente al pueblo de México. Es el número 60 de los 100 compromisos del segundo piso de la transformación, y con ello pues también seguir refrendando el carácter que tiene el gobierno de nuestra presidenta de mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, y pues también haciendo historia en esta nueva etapa de la primavera de los derechos laborales en el país. Y sobre todo también dejar claro que hay esta apertura al diálogo de todos los que tienen que ver, de todos los sectores, secretario Marat Bolaños, pues para que se lleve a cabo bien esta implementación gradual de la reforma de la disminución de la jornada laboral en este país. Así es, por supuesto, como todas las medidas laborales que hemos hecho en los gobiernos de la transformación, han sido a través de la vía del diálogo, del acuerdo tripartita, y seguiremos en esa dirección. Esta medida ha sido implementada en otros países. México no va a ser el primero en dar este paso. Hay países que ya avanzaron en esto desde la década de los años 30 del siglo XX, es decir, llevamos cerca de 100 años de retraso de esta implementación. Entonces, lo que hemos podido constatar es que a través de esa gradualidad encontraremos la vía en la cual pues estos costos estarán pues disminuidos y no se verá un impacto en absoluto en la vida económica de las empresas o de los negocios. Pues 100 años para que se aplicara en este país, pues es un gran triunfo el que se logra con esta reducción de la jornada laboral. Secretario Marat Bolaños. Efectivamente. Sí, y algo que implicó, me imagino, mucho esfuerzo por parte de ustedes como autoridades. Sí, por supuesto, pues hicimos una serie de reuniones, de mesas de trabajo que tuvimos además a lo largo y ancho del país para recoger también las preguntas, comentarios, reflexiones de los diversos sectores económicos, porque aparte México es un país muy diverso. México no es solamente, no sé, la industria restaurantera o de hoteles, pues, o sea, México es también la industria de la minería, también automotriz, en fin, y lo que buscamos con ello era que nos fueran haciendo los planteamientos para que finalmente llegáramos a esta propuesta que es integral y que también nos da un marco general para todas las actividades en México. Entonces, pues decir en ese sentido que ha sido un ejercicio muy importante porque se hizo, como también en otros espacios y en otras decisiones que se han tomado en materia, pues un ejercicio de reflexión colectiva muy importante y por eso también contentos de entregar esta reforma que viene fortalecida por ese diálogo social. Sí, y finalmente decirle, secretario, que México pues es de los primeros países en América Latina, sí, efectivamente, en poder reducir la jornada laboral a 40 horas. Así es, hacia esa dirección vamos a avanzar y ponernos en sintonía, como ya mencioné, con muchos otros países que pues no habían avanzado en esto y nos va a poner sin duda alguna a la cabeza de los países en América Latina. Secretario Marat Bolaños, muchísimas gracias por haber estado aquí en Entre Dos, en Imer Noticias. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pati, un abrazo y seguiremos adelante. Gracias. Aquí, Entre Dos.